Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Denis Ujeño, docente del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva. En esta ocasión yo les voy a implementar la clase de enderezado y pintura. El código de la asignatura es 1718341. La asignatura se encuentra dividida en dos unidades. En la primera unidad lo vamos a implementar lo que es la introducción acerca de los tipos de carrocería, cómo ha ido evolucionando cada día con el transcurso de los años. Tipo de materiales del cual se construye lo que es las carrocerías de los diferentes automóviles, como puede ser aluminio, fibra de vidrio, y el tipo también que el de acero, que es el más comercializado para construir los tipos de carrocerías de los vehículos. Las partes y los elementos de la carrocería. También vamos a ver en la unidad número 1 lo que se refiere a las herramientas para el enderezado, como son herramientas percursoras, en este caso vienen a ser las herramientas de golpe, herramientas de mecánica y de sujeción, que vienen a ser herramientas para sujetar como son llaves, etc. También vamos a ver en la unidad número 1 lo que es el proceso de enderezado, cómo se lo endereza a las diferentes partes de la carrocería del automóvil. En la unidad número 2 se refiere a la preparación de superficies y pinturas, como por ejemplo al desmontaje, la corrosión y la oxidación, los sistemas anticorrosivos empleados en la carrocería. También vamos a ver en la unidad número 2 lo que son los sistemas antioxidantes empleados también en la carrocería, lo que son los abrasivos, aplicaciones y tipos de abrasivos, constitución, propiedades, los sistemas de ligado que se puede implementar al momento de reparar una parte o una pieza de la carrocería en mal estado. Empapelado o enmascarado, en este caso lo vamos a ver el tipo de empapelado que vamos a realizar, qué tipo de masking vamos a utilizar, como en este caso se utiliza masking automotriz y que es muy diferente al masking convencional. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre el masking automotriz y el masking convencional. Entonces la diferencia de este tipo de masking es que el masking automotriz es de color verde y en cambio el masking convencional es de color café. Las propiedades de cada uno de estos masking se refiere a que el masking de automotriz al momento de empapelar no se pega su adhesivo en el material. En cambio, a lo contrario, el masking convencional viene a pegarse y viene a ser más dificultoso para poder limpiar y a la vez el procesado de pintura de la parte o de la pieza de la carrocería ya reparada. También vamos a ver los productos y procesos de enmascarado, como ya se dijo anteriormente, los materiales de relleno o masillado. En este caso también vamos a ver qué tipo de masilla, como masilla poliéster o masilla plástica, cuál es la diferencia entre estos dos tipos de masillas. También vamos a ver lo que es la pintura, colores, perleado, pulido, el tipo de pintura, cómo se realiza, cómo se implementa el primer fondo a la parte de la carrocería ya reparada. Y por último, en la unidad 2 también vamos a ver lo que es los barniz y metalizados. Como objetivo de esta materia o de esta unidad es analizar las partes y elementos que se componen la estructura de la carrocería del automóvil. Otro objetivo es identificar los tipos de herramientas utilizados en los trabajos de enderezada de la carrocería. Como introducción, todo empezó desde el primer invento de la máquina a vapor, que se implementó, que se realizó en el siglo XVII. Como pueden verificar en la presentación, el tipo de carrocería es muy diferente a la carrocería que nosotros ya podemos visualizar en la actualidad. Por ejemplo, aquí el señor que conduce esta carroza está expuesta a toda la intemperie, es decir, al sol, al viento, a la lluvia, etc. Entonces, de esa manera, poco a poco ha ido evolucionando lo que es la carrocería. También desde que se inventó el motor de combustión interna, aproximadamente en el año de 1860,
Se ha visto la necesidad de implementar una carrocería. ¿Para qué? Con la finalidad de que el ocupante y a la vez los ocupantes y el conductor ya no se encuentren expuestos a la intemperie. Conforme avance la tecnología y el invento de los motores, en el año de 1930, aproximadamente en el siglo XIX, nacen los Mercedes, el Peugeot, Renault, Ford, Bugatti, Fiat. Y de igual manera, comienza la revolución de transporte en el automóvil, los talleres de donde se fabrican cada uno de estos automóviles y las carrocerías de los mismos, el cual tiene la función de proteger a los ocupantes de la intemperie, como se dijo anteriormente, del sol, la lluvia, etc. En el siglo XIX, la fabricación en cadena se ha ido aumentando conforme avancen los años. De igual manera, como se puede observar en la presentación, ya vemos una fabricación, digámoslo así, en serie, donde se fabrican los tipos de los motores, se ensamblan los motores, el sistema de dirección, el sistema de suspensión, las respectivas ruedas y lo más importante, como se puede visualizar, las carrocerías. Como se dijo ya, es algo fundamental de los automóviles. Entonces, conforme avanza el tiempo, conforme avanza la tecnología, de igual manera, el diseño de las carrocerías también ha ido evolucionando con la finalidad de proteger a los ocupantes. Hoy en día, en la actualidad, ya vemos carrocerías con diseños aerodinámicos, como por ejemplo podemos observar en este auto aproximadamente del año de 1950 y en este año de la actualidad, de 2017 o 2015 aproximadamente. Las carrocerías de estos diferentes autos tienen un diseño aerodinámico, es decir, que el aire que choca en las paredes de la carrocería no afectan al movimiento de los mismos, debido a que el aire se desplaza por cada una de las partes de la carrocería. Y el diseño aerodinámico de cada una de las carrocerías viene a afectar lo que es al consumo de combustible, igual manera a la potencia mecánica que requiere el automóvil para su movimiento. Aerodinámica del vehículo, como se dijo anteriormente, ¿qué quiere decir aerodinámica del vehículo? O también como es conocida como la resistencia aerodinámica. Es simplemente la resistencia a la fuerza que sufre un cuerpo a moverse a través del aire. Es decir, en pocas palabras, cuando el automóvil circula a una velocidad, el aire es impactado en la parte frontal del automóvil, provocando una resistencia al movimiento del mismo. Y para conocer un poquito más a qué se refiere el diseño aerodinámico, este tipo de diseño se lo puede calcular con la ecuación que podemos observar en la presentación, donde Rx es la resistencia aerodinámica expresada en newtons. D es la densidad del aire en kilogramos sobre metro cúbicos. En este caso la densidad del aire es de 1 kilogramo sobre metro cúbico. La velocidad al cuadrado en metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. En este caso va a depender mucho la resistencia aerodinámica de la velocidad a cual esté circulando el automotor. También la superficie del área frontal, es decir, la superficie del impacto del aire, el cual va a chocar e igualmente va a provocar una resistencia al movimiento del mismo. Y Cx, que viene a ser el coeficiente de resistencia a la rodadura, perdón, el coeficiente de resistencia aerodinámica. En este caso, para los autos de turismo, el coeficiente de resistencia aerodinámico está en un valor entre 0.7. Entonces, con ese valor de coeficiente se implementará o se reemplazará en la ecuación respectiva y por ende ya encontraremos la resistencia aerodinámica. Solamente es para conocimiento de cómo es que se produce o cómo se calcula esta resistencia aerodinámica en el vehículo.
También, como pequeña introducción acerca de la carrocería, se encuentran las deformaciones de impacto a cual sufre una carrocería, como por ejemplo el esfuerzo que soporta, ya sea un esfuerzo a tracción, a compresión, a flexión, de acuerdo al impacto por el cual esté sufriendo, como por ejemplo los esfuerzos que pueden soportar, como ya se dijo anteriormente, son los siguientes. Tracción. ¿Dónde encontramos un esfuerzo de tracción? Un esfuerzo de tracción se encontramos al momento de un choque o de un impacto, como se lo puede visualizar en la presentación o en esta figura. Cuando el automóvil sufre un impacto, produce un esfuerzo de tracción, especialmente a los travesaños. Un esfuerzo de compresión. Entonces, un esfuerzo negativo quiere decir cuando el auto se impacta, como podemos visualizar, está sufriendo una compresión del material. Si puede visualizarse que se deforma el material al momento de sufrir un esfuerzo de compresión. Otro esfuerzo al cual está sometido este tipo de carrocerías es a flexión, igualmente a torsión, donde encontramos un esfuerzo a flexión es cuando nosotros nos desplazamos en el automóvil a una gran velocidad y tomamos una curva, entonces se está flexionando parte de la carrocería, como por ejemplo viene a ser el techo, de igual manera los travesaños, y también encontramos un esfuerzo a torsión cuando el auto tiende a volcarse, digámoslo así. Entonces estos esfuerzos debe soportar la carrocería. ¿Para qué? Para ayudar al ocupante y al conductor a minimizar el daño cuando sufren un impacto como puede ser un choque, un volcamiento, etc. Ahora vamos a ver un pequeño video de una animación de esfuerzos, ya sea a tracción, a compresión, a flexión, cuando la carrocería está sometido a impacto. Visualicemos. Entonces en este video nos dice análisis de las deformaciones de las carrocerías. Miren cómo se deforma la respectiva carrocería al momento de sufrir un impacto. Está sufriendo aquí un impacto sumamente terrible, un impacto de compresión. Mira, aquí está sufriendo un impacto lateral. Para que este impacto lateral debe ser sumamente bien diseñado para que soporte los diferentes esfuerzos al cual están sometidos. Aquí observamos otro impacto de la carrocería, en donde viene a deformarse la parte delantera. Miren los esfuerzos al cual están sometidos este tipo de deformación. Más están a compresión, a tracción y a la vez está flexionándose la parte delantera del vehículo. Miren cómo flexiona. Entonces todos estos esfuerzos al cual están sometidos deben estar diseñados y a la vez absorber la carga cinética que produce el impacto. Miren cómo se deforma. Y absorbe a la vez el impacto. Aquí tenemos otro ensayo de impacto. Como podemos ver aquí, el ocupante está protegido. En este caso viene a ser por la llevar. Y a la vez aquí el material por el cual está construida la carrocería resiste todo ese impacto, minimizando los daños
esa energía cinética que produce el impacto. Continuemos. Entonces, ¿qué es la carrocería? Entonces vamos a dar unas pequeñas definiciones, lo que es la carrocería. Por ejemplo, la carrocería es donde reposan los pasajeros o la carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La carrocería es donde nosotros nos podemos sentar cómodamente, los pasajeros, ya sea el ocupante o el conductor, la carga. En este caso, cuando a veces los fines de semana nosotros nos desplazamos en el automóvil, nos vamos al mercado o simplemente tenemos nuestras maletas, entonces lo vamos a colocar en la parte de atrás de la carrocería. En este caso, como su nombre lo dice, reposa a los pasajeros y a la vez la carga. También tenemos una definición de la carrocería, en donde nos dice que es la estructura externa de un vehículo y a la vez está instalada sobre el chasis a fin de recubrirlo y protegerlo. Lo que trata de decir este enunciado es que recubre ya sea al sistema de suspensión, al sistema de dirección, al tren de propulsión, en este caso viene a ser al motor de combustión interna, eh, a la misma carrocería, al mismo chasis. Entonces va a recubrir, la carrocería va a recubrir a todos a los mecanismos ya mencionados anteriormente. También tenemos otra definición de la carrocería, que dice que la carrocería es como una caja especial destinada para transportar personas o mercancías durante la circulación del automóvil. Y es evidente porque cuando nosotros nos transportamos con el automóvil a diferentes lugares de la ciudad o a diferentes partes, entonces simplemente nosotros nos introducimos en esa caja y a la vez nos transporta automáticamente, eso sí, con la ayuda del tren de propulsión y con nuestra habilidad de conducción, ¿verdad? Tipo de materiales de la carrocería, donde vamos a ver cuáles son los tipos de materiales por los cuales se construye la carrocería. En este caso tenemos como el acero. El acero sigue siendo hoy en día el material más utilizado en la fabricación de las carrocerías, como por ejemplo el acero también se emplea en la construcción de automóviles, en la construcción de las carrocerías de camiones de carga pesada y a la vez en la construcción de carrocerías de motocicletas. Entonces, como se dijo anteriormente, el acero es uno de los materiales más utilizados para la construcción de las carrocerías y eso se debe a las propiedades mecánicas. ¿Y qué son las propiedades mecánicas? Las propiedades mecánicas de un material son las propiedades que se manifiestan cuando se aplica una fuerza, es decir, cuando se aplica una fuerza ya sea tracción, ya sea compresión. Ahí se vienen a manifestar estas propiedades mecánicas. Una de las propiedades mecánicas del acero viene a ser la ductibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir conductibilidad? Entonces, quiere decir que es una de las propiedades de los materiales o del material del acero al trabajar sin que se produzca cambios en su estructura. Otra propiedad mecánica del acero es que posee una resistencia, es decir, resiste a las cargas a las cuales van a estar sometidos este tipo de material. Y como por ejemplo una resistencia máxima al cual puede soportar, en este caso un acero viene a ser aproximadamente entre los 26.000 a 30.000 megapascales. Evidentemente es una resistencia sumamente eficaz. ¿Para qué? Para que el ocupante no sufra, no sufra los daños al momento del impacto, es decir, minimizar los daños al momento de que el auto se impacte con otro auto, minimizando los riesgos al cual están sometidos los ocupantes y a la vez el, el conductor. Otro tipo de material que también viene a ser ocupado en la construcción de las carrocerías viene a ser el aluminio, en donde
El aluminio también se lo utiliza en la fabricación de piezas del automóvil o en la fabricación de carrocerías. Generalmente no se utiliza para la fabricación de las carrocerías un aluminio puro, lo que quiere decir que las piezas del automóvil vienen a ser, en este caso, el block, el pistón. Otra pieza del automóvil que se construye de aluminio también viene a ser el cabezote, efectivamente. Algunas piezas que se construyen vienen a ser el capó con partes de aluminio o aleaciones de aluminio también se lo puede construir el capó. Como se mencionó anteriormente, eh, del acero, también las propiedades mecánicas del aluminio son muy eficaces como el acero, debido a que produce una resistencia mecánica eficaz, al igual que el acero resiste a los esfuerzos a los cuales están sometidos, por ejemplo, por ejemplo, a los esfuerzos de atracción, a los esfuerzos a compresión, a flexión y a torsión. Cuando la carrocería se impacta, entonces están sometidos a una resistencia mecánica y es de una de las propiedades de este material. También el módulo de elasticidad transversal, lo que quiere decir que esta es una propiedad mecánica muy eficaz del aluminio, debido a que tiene una gran resistencia a la deformación, como es de 2300 megapascales. Entonces quiere decir que tiene una resistencia muy alta a deformarse. Vamos a ver los tipos de carrocerías, en los cuales se dividen en tres tipos de carrocerías, como por ejemplo la carrocería y chasis separada. Entonces, ¿a qué se refiere con carrocería y chasis separada? Entonces, lo que trata de decir es que es el sistema más antiguo de los empleados en el automóvil y el más sencillo. Generalmente la carrocería va atornillada al chasis y a la vez a la carrocería, con la ayuda de juntas de caucho, de modo que pueda sujetarse a los puntos convenientes del bastidor, quedando bien amoldada y a la vez quedando bien rígida. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de carrocería? Entonces, una de las características de este tipo de carrocería es que tiene su propio piso. Como segunda característica es que la carrocería es un elemento independiente que se monta y se desmonta del chasis completamente. Si pueden observar, entonces es totalmente independiente la carrocería del chasis. Otra característica es apto para soportar y transportar mucho peso, digámoslo así, y a la vez absorbe bien los golpes y las vibraciones. Otro tipo de carrocería, tenemos las carrocerías autoportante o también conocidas como las carrocerías de monocasco, como podemos observar en este auto. Entonces, ¿a qué se refiere con carrocería autoportante o monocasco? Entonces, nos dice o podemos sacar un concepto de carrocería autoportante. Entonces, es aquella en la que el bastidor y la carrocería forman parte. La carrocería y el bastidor forman parte de una misma estructura que adopta de formas diferentes. Como se puede visualizar en la presentación de este tipo de carrocería, a la vez forma parte, es decir, es una carrocería y a la vez es un chasis. Entonces es lo que quiere decir una carrocería autoportante o a la vez una carrocería de monocasco. La característica de este tipo de carrocería es que está formado por un elevado número de piezas o un número elevado de partes. Otra característica de este tipo de carrocería es que soporta todos los conjuntos mecánicos y se autoporta a sí mismo.
Es decir, que a la vez viene a ser carrocería y a la vez se comporta como un chasis, en donde se acopla cada uno de los sistemas auxiliares del automóvil, como viene a ser el sistema de suspensión, sistema de dirección, el sistema de propulsión, etcétera. Otro tipo de carrocería viene denominada también carrocería con plataforma o chasis. Entonces, este tipo de carrocería no es nada más que es un chasis aligerado que lleva al piso unido por soldadura. Y este tipo de carrocería es utilizada en pequeños furgones, en vehículos de turismo, destinados para circular por caminos en mal estado. Entonces, ahora ya sabemos en dónde se utiliza este tipo de carrocerías con plataforma de chasis. Y las características de este tipo de carrocería es que la plataforma es un chasis aligerado. La plataforma soporta a los órganos mecánicos y a la vez al piso. Entonces, ¿cuáles son los órganos mecánicos? Como viene a ser el sistema de dirección, suspensión, el tren de propulsión, etc. Otra característica es que la carrocería es independiente y que une a la plataforma por medio de tornillos y soldadura. Entonces vemos que a la vez es soldada y atornillada. Entonces ahora ya sabemos y conocemos cuáles son los tipos de carrocería. En resumen, existen tres tipos de carrocerías. Carrocería de chasis separada, carrocería auto, por tanto también conocida como monocasco, la carrocería con plataforma de chasis. Entonces esos son los tres tipos de carrocerías que podemos encontrar en un vehículo. Los componentes de la carrocería. Sabemos que la carrocería dispone de diferentes componentes. En este caso, como viene a ser, los paneles exteriores, armazón central y posterior, armazón exterior o delantera, armazón del piso, puertas, capós y otras piezas que vienen a ser muy interesantes, que ya veremos a continuación qué tipo de piezas interesantes podemos encontrar en nuestra carrocería. Los paneles exteriores. Entonces, ¿qué son los paneles exteriores de la carrocería? Los paneles exteriores son todas aquellas piezas que se planchan o que dan el exterior del automóvil, como por ejemplo las aletas, el revestimiento inferior del parabrisas, vierteguas, marco del parabrisas, techo, panel trasero, panel delantero, montantes, pilares y cimbra, y los estribos. Muy bien, ahora vamos a conocer el significado de cada una eh, de las subdivisiones de los paneles exteriores. Como ya se dijo anteriormente, se dividía en aletas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las aletas? Son piezas de planchas exteriores que forman parte de la carrocería. Revestimiento inferior del parabrisas. No es nada más que un revestimiento frontal que da rigidez para sostener al parabrisas. También tenemos el vierteaguas. Entonces la función de este vierteaguas es recoger el agua que procede de la lluvia o de sucesivos lavados de la carrocería. Cuando uno se va a lavar, se lo somete a una lavadora. Entonces este vierteaguas va a recoger toda esa agua y la va a tratar de eliminarla, no eliminarla, podría decir de tratar de expulsarla de la carrocería. Marco del parabrisas. Es la pieza que forma bajo asientos, o en otras palabras, es la pieza que forma la base del asentamiento de la luna o cristal del parabrisas a través
de su junta de goma de perfil continuo o el sistema de pegado. En otras palabras, lo que trata de decir que el marco de parabrisas no es nada más que un marco especial para sostener el parabrisas para que no se caiga hacia la parte exterior y a la vez hacia la parte interior en donde el ocupante se encuentra. También tenemos el techo. Entonces, ¿qué es el techo? El techo no es nada más que una pieza o una plancha bien grande a la cual va a estar tapando, digámoslo así, a los ocupantes. Nada más. Panel trasero. El panel trasero, podríamos decirlo que está constituido por una pieza de revestimiento que forma parte más trasera de la carrocería y une entre sí las aletas y las piezas del armazón trasero. Entonces, el panel trasero viene a ser las partes traseras de la carrocería. También tenemos lo que es el panel delantero, cual se caracteriza por estar instalado en la parte delantera de la carrocería. También tenemos los montantes. ¿Qué son los montantes? Recibe el nombre de montantes a las piezas verticales de revestimiento en donde se unen los pilares, haciendo un cuerpo entre ellos. También tenemos los pilares y cimbras. Entonces simplemente lo que se trata es de que estos pilares y a la vez la cimbra van a producir o provocar suficiente rigidez del habitáculo. Y por último tenemos los estribos o el estribo, que es una pieza es una pieza que está formada en la parte baja de la caja o de la carrocería sobre la que se apoyan los pilares. Entonces esto viene a ser un pequeño significado o definiciones de cada uno de las subdivisiones de los paneles exteriores de una de las partes de la carrocería. Por ejemplo, en esta presentación también podemos observar lo que son las aletas delanteras izquierdas, la número 2, aleta delantera derecha, la número 3, aleta trasera y por último tenemos la número 4, aleta trasera derecha. Entonces esa viene a ser unas partes o una de las partes de la carrocería. También tenemos otra de las partes en la cual se divide la carrocería son los armazón central y posterior, en donde nos dice que este grupo de piezas no queda a la vista ante una observación hecha desde el exterior de una carrocería, ya que forma parte de la estructura interior. Entonces decir es que el armazón central y posterior forma parte de la estructura interior, es decir, forma parte del esqueleto en conjunto de la carrocería. Entonces la cual está subdividida en pasaruedas y también está subdividida en largueros, travesaños o también conocidas como las traviesas, las respectivas bandejas, refuerzos y placas, etc. Entonces, en esta figura de la presentación podemos observar los siguientes implementos de ¿qué? Del armazón central y posterior. Como por ejemplo tenemos la número 1, pasaruedas interno izquierdo, pasaruedas número 2, donde se encuentra la número 2, conocido como el nombre de pasaruedas exterior izquierdo, la número 3, pasaruedas interno derecho, la número 4, pasaruedas exterior derecho, la número 5 tenemos los largueros. Entonces, ¿qué dijimos que eran los largueros? Los largueros van a estar sometidos a esfuerzos tanto de tracción como de compresión. Tenemos también largueros superiores, travesaños, la número 7 conocida como travesaño central o también superior. Lo encontramos en la parte superior, miren. Entonces aquí la número 7 viene a ser
travesaño central y superior. La número 8, traviesa superior, en donde también se viene a sujetar aquí el parabrisas. En la número 9, la bandeja superior. También tenemos la número 10, que son los refuerzos. Aquí tenemos la número 10, los refuerzos. La número 11, las placas. La número 12, montantes traseros. La número 13, marco trasero. Entonces esto viene a ser las partes de las cuales están conformadas el armazón central y posterior de la carrocería. Entonces son las partes posteriores de la carrocería que ya hemos enumerado una a una, de los cuales están comprendidos. Vamos a ver también un pequeño video acerca de las partes de la carrocería ya divididas o esparcidas, digámoslo así. Por ejemplo, aquí tenemos un despiece total de la carrocería, ¿verdad? Entonces vamos a ver el despiece. Parte delantera. Entonces, como ya se dijo anteriormente, la parte delantera, las partes de la carrocería de la parte delantera viene a estar comprendido por capó, ¿verdad? El capó. O también viene a ser la parrilla, los guardafangos o guardapolvos, las puertas, etc. Y cada una de las partes que se puede visualizar en este video. Ahora tenemos partes de la parte trasera de la carrocería, como puede ser el techo, la luneta, el baúl, etc. También tenemos las partes internas de la carrocería, como viene a ser el volante, la cubrepuertas, asientos, etc. También tenemos la transmisión interior de la carrocería. Entonces esas vienen a ser las partes de la carrocería que nosotros podemos encontrarlos. Como ya se ha dicho anteriormente, una parte es el techo, las aletas, los travesaños, los largueros, etc. Entonces cada una de esas partes cumple su función especial o su función principal, que es de proteger al ocupante en el momento de un impacto.